Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, viernes al fin, ¿no? Es el grito de la hora. A las 4:05 estamos arrancando. Después de Carlitos Polimeni en la 530, arrancamos que vuelvan las ideas. La escena es que cada quien trata de evitar las cámaras de esta transmisión radial, pero que también va vía stream, para invocar alguna de las facturas que trajo Mariano Hamilton en su día. Cada quien hace hay contorsionismos acá para tratar de meter la mano en una bolsa que no se ve. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Luis Pablo Giniger. ¿Qué hace, Pablo? Quiero decir que además están deliciosas, ¿eh? Gracias, sí. Mariano. Gracias, podés Mariano. venir más seguido. Bueno, no sé por qué no lo escucho a Luis Pablo Giniger como sí, debiera. Es verdad. Yo me escucho... ¿Querés venir, Charlie? Te hago tiempo, ¿eh? Si querés venir. Muy bien. Viene Charlie. Podés hablar Charlie con Escalante. Para mí está al revés. ¿No lo tenés al revés? A ver. Es multidireccional. Hola. No, es otra cosa. Es otra. Ahí viene. Ah, Bueno, ¿qué dice Hamilton? ¿Cómo está? bien, muy buenas contento, tardes. muy feliz, cada día Ahora más feliz. sí entra la bolsa en escena. La vamos Acá a está. correr. Para que No, no vamos quede... a ponerla acá. No, porque Ponela ahí. Ponela ahí, mirá, Mariano. Hay un manual de hay un manual de estilo. Hay un manual de estilo. Ahí está, muy bien. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos hay manual de estilo? ¿Cómo? Sí, manual de estilo. ¿Cuál es el manual de estilo? El manual de estilo es con las cosas de laburo, no mucho cachivache, no mucho bolonqui. Y bueno, Eso es básicamente, chivo, sí, eso además ya es chivo imperialista. Salvo que sea Tropicola. Inca Cola. Yo te voy a mostrar una Inca O Cola. Manaus. ¿Probaron la Inca Cola? Manaus es la nuestra, claro. ¿Cómo no? Yo Yo nunca nunca la explícame por probé. qué es nuestra y es Manaus. Eso nunca lo entendí. Bueno, ¿Qué es se un llama nombre, también? pero es nacional y popular, sí. Nacional Bueno, popular total. Brasileña. No. Manaus. Se hacía en Matadero. Pero la marca, ¿por qué no le No, el pusieron nombre Matadero? es una ciudad de Brasil, pero ¿Qué sé la yo? bebida no es Néstor, brasileña. mirá que hay preguntas para hacerse en Sí, este la tiempo verdad. histórico. Siempre me pregunté Una eso. pregunta existencial del carajo, ¿eh? Sí. Me quedó la duda. Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Bien, bien. ¿Opiniones sobre la camisa de Néstor? ¿Mariano? Hablando de preguntas Tengo- para hacerse. Tengo una reunión, me voy a ir 10 minutos antes hoy porque tengo una reunión importante. ¿Pero qué, con el enemigo? Pero, No, No, pará. pero te hubiera Ustedes vestido. son unos aburridos que usan todo negro. Tenés razón. Pero te en hubiera eso tenés vestido razón. para No la se reunión. juega nunca con una remera un poco más vistosa un viernes. Pero si tenés una reunión, no le faltes el respeto a todo el que te vas a reunir. no, está Van a bien. saber lo que lleva lo que estoy reuniendo. A mí me da, ¿sabes qué me da? Bata de verano. Me da bata de verano. A mí a mí- me encanta, es como un Al que le tiene que gustar esa voz. corderoicito Esa remera, suave, esa camisa combina muy bien con la zunga de leopardo que te vi el otro día. No, el leopardo no pega, con No, amarillo combina y re rojo bien. con No, esto no tiene no, nada que combina re bien. Combina Néstor, re bien. igual te tiene que gustar a vos. Por Eso supuesto. es- Lo eso que es- dijo- son aburridos. Perdón, la frase, el concepto de Pablo es terrible. Es el peor de todos. Sí, Lo que dice pero Mariano es es una verdad. pavada al lado de eso. Vos quédate tranquilo, te tiene que gustar a vos. O sea, es Por horrible. supuesto, No le gusta a nadie por más que a vos. supuesto. He Es conocido- vintage. No, ustedes no. Si quieren hacemos un ranking de frases cliché, trilladas, top 10 de fuleras, podemos arrancar, ¿eh? Tenemos varias más, no es el día. Muy bien. Bueno, Charlie Escalante la puesta en el aire. no es el día? ¿Por ¿Quién qué dijo no? no es el día? Hola, Ya. Nico Lacaba en la coordinación. ¿Qué tal Alejandro Aimú? Porque si no, Nico se enoja conmigo y tiene razón. Está Ale Aimú, como le decía en la producción, Vicente Castro en la operación de video y Mariano Randazzo, que va a ser protagonista del arranque de Que Vuelvan, porque vamos a arrancar con el resumen. Porque la verdad es que, más allá de que en tiempos Argentina, hace un montón que pasó todo lo que pasó en el Congreso ayer, es poco tiempo, ¿no? Es todavía, estamos acomodando la escena a ver si efectivamente es un punto de inflexión o, bueno, es un momento más de un gobierno que de estas parece haber tenido un montón, es decir, de situaciones en las que parece perder control de la escena política, sobre todo cierto margen para maniobrar con aliados, y después termina recomponiendo. De hecho, lo que se está escuchando por estas horas, si quieren, es una suerte de comenzar por el final. Por estas horas el gobierno tratando de reconstruir los puentes con algunos gobernadores para poder sostener el número mágico de 72, si no me equivoco, diputados y diputadas que le banquen el veto que estaría viniendo. No son todos iguales. Es el No. hit de Guillermo Franco Sí. para bueno, recuperar el diálogo con algunos gobernadores, ¿no? Claro, hay que ver si, bueno, si quieren lo charlamos después de hacer el repaso de la semana, que va a tener ese momento de protagonismo. Pero sí me parece que es importante saber que son 10 días, o bien para que el gobierno vete, o bien, si no hace nada, entre en vigencia efectivamente la ley que recompone jubilaciones y fondos para políticas sobre discapacidad.
Arranquemos con el resumen que creo que nos va a venir bien para cerrar una semana que se las trajo, que tuvo un feriado en el medio, que tuvo un 9 de julio, miércoles, feriado en el medio, con un ministro de Economía llamando por teléfono a un periodista diciéndole ya voy para allá, poné los fideos. Esa un poco la escena que marcó también la semana. Mariano Randazzo, el resumen para la audiencia de Que Vuelvan. Nosotros veníamos diciendo que calculábamos entre 10.000 y 12.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y nos dio 11.892. Lo que destacamos en principio es cómo se ha modificado la población. Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7. Hay muchas más familias en calles, enteras, muchas más que mamás con criaturas, muchos abuelos y abuelas, y un gran porcentaje de gente, casi el 30%, que nos dice que cayó en el último año, 6 meses, 5 meses, por todas las cuestiones que tienen que ver con el exterminio que está haciendo el gobierno nacional con la clase trabajadora y las clases más bajas, digamos. Bueno, la semana pasada me avisaron que no iba a seguir, que dejaba en agosto, pero ayer, ante una visita de despedida que iba a hacer este fin de semana, decidieron que adelantarme el despido. Gabriel Di Meglio, exdirector del Museo Histórico Nacional. No hubo argumento directo, me dijeron que fue una decisión política, puede haber tenido que ver con que ante preguntas en notas mediáticas yo comenté que los museos no tienen presupuesto alguno y que es un peligro para el patrimonio. Uno termina diciendo que el Estado no funciona, pero que incluso cuando funciona parece como que no, porque digo, si lo desfinancias obviamente no va a funcionar, cuando en realidad hay logros de gestión que distintos museos pueden mostrar. Hoy creo que es un día de mucha esperanza para los bonaerenses. No hay bonaerense que nos haya encontrado en la calle que no nos digan vayan juntos. En nosotros está la esperanza de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Cristian Ritondo. Empezamos a trabajar para la provincia de Buenos Aires y eso es lo que hoy deseamos y firmamos en este acuerdo, donde vamos a llevar adelante el compromiso de terminar con ese bolsón de populismo que es la provincia de Buenos Aires, para que también en la provincia de Buenos Aires se vive en orden y en libertad. El acuerdo que lleva adelante es un acuerdo histórico para la provincia de Buenos Aires y un acuerdo histórico para la República Argentina por la manera en la que se llevó adelante el diálogo que hemos tenido con los principales referentes dirigentes del PRO. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Creo que confluimos naturalmente detrás del presidente de la Nación en una batalla que, lejos de ser electoral, es una batalla cultural que requiere de hombres y mujeres preparados para darla, que requiere de mucho tiempo, que requiere de muchísimo valor, que requiere de dejar de lado muchísimos intereses personales, y ahí nos hemos encontrado y acá estamos. ¿Cuántos kilómetros de ruta tiene el gobierno nacional? Tiene 40.000 kilómetros de ruta. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las provincias? 200.000. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las municipalidades? 600.000. Digo, para empezar a tomar la dimensión del sistema vial de Argentina. Federico Sturzenegger. Presidente piensa que las empresas públicas tienen que gestionarse con sus recursos y definitivamente salir del... Yo no sé si piensan que van a generar alguna simpatía de alguien por extorsionar a la gente y molestar a la gente. Sepan que con este gobierno no los va a afectar en absolutamente nada, no van a generar ningún cambio en la posición del gobierno, así que tendrán ellos que enfrentarse con la sociedad y hacerse cargo de las decisiones que toman. Hoy se rompió una institucionalidad del Senado desde que el Senado existe como tal. El Senado tiene un reglamento. Patricia Bullrich. La señora vicepresidenta lo que hizo fue presidir una sesión autoconvocada, figura que no solo no existe, sino que rompe con todos los sistemas previstos. Todos preocupadísimos por el reglamento, pero el artículo 224 del reglamento dice que todo senador puede reclamar la observancia de este reglamento si juzga que se lo contraviene y si el presidente usted presidenta, lo hará observar. Juliana Di Tulio. Y en el 225 dice, más si el miembro a quien supone contraventor u otro sostiene que no existe contravención, se resolverá inmediatamente a través de votación sin discusión. Presidenta, se vota lo que pidió el senador Mayans como moción, sin discusión. Para el presidente, todo aquel que tiene una diferencia en algún momento está tratando de romper el país. Pero me parece que los jubilados y aquellas personas que por discapacidad están atravesando una situación muy precaria y muy difícil merecen una respuesta, merecen que tratemos los temas. Después cada uno podrá votar como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad. Martín Lustó.
el costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de la recomposición de los jubilados, es de 0,6 puntos de producto. Discapacidad, yo creo que hay soluciones mejores, tal como está, los datos preliminares que hay hablan de 0,3 puntos de producto, pero me parece que es más difícil estimar, ¿sí? Pero en el caso de los jubilados es muy clara y además está la fuente de financiamiento del proyecto. Pese a los degenerados fiscales, pese a estas primates, perdón por los primates, digamos que creen que la restricción de presupuesto es algo flexible. Javier Milei. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Abuela de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alieta Romero y Raúl Eugenio Metz. Estela de Carlotto. Nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela, y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Soy el emoji, soy la sonrisa así, grande, redonda, sí, es eso. Es una sonrisa con momentos de risa y con momentos también de llanto. Adriana Metz, hermana del nieto restituido número 140. Las abuelas empiezan la búsqueda de los nietos y cuando encuentran la herramienta del ADN y le piden al Estado la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, fue porque el Estado fue el que facilitó la apropiación de estos niños. Cuando le piden al Estado la creación de CONADI para continuar con esta búsqueda, también se lo piden desde ese lugar. Fue el mismo Estado, a través del terrorismo de Estado, el que facilitó la apropiación de esos nietos. Algunos pueden estar más o menos involucrados, algunos pueden pensar que es más o menos importante, pero la realidad es que estas 300 personas que viven con su derecho a la identidad totalmente vulnerado forman parte de nuestra sociedad. Bueno, Argentina es ese país en el que pasa de todo, que un gobierno acusa un golpe institucional por el funcionamiento normal del Congreso, que un grupo de comunicadores digitales vinculados al gobierno dicen que hay que bombardear el mismo Congreso, en el que se juegan una centena de políticas públicas, que por decretos, organismos que se eliminan con las consecuencias que eso efectivamente tiene, en el que echan a un director de Museo Histórico Nacional por el que no le quiere prestar el sable histórico de San Martín, el sable corvo, al presidente para que haga una celebración del 9 de julio, pero que te recupera la identidad de un nieto o una nieta, ¿no? Somos parte de ese gran colectivo donde pasan todas estas cosas. Soy el emoji, decía Adriana Metz, de la felicidad que tenía de haber encontrado a su hermano, a quien busca. Pudimos charlar con ella en QR y contó una historia maravillosa. Decía que siempre la mantuvieron sus abuelos, su abuelo y su abuela, al margen de la historia, que ella se iba a dormir, la mandaban a dormir, y en un momento le decían, bueno, ahora nosotros vamos a charlar cosas de grandes mientras vos te vas a dormir. Pero que ella de tanto en tanto se metía en el pasillo, medio despierta, y escuchaba, y que una vez escuchó que le habían mandado una carta, que era la carta de una detenida desaparecida que sabía y había visto a Graciela, la mamá de Adriana y del nieto 140, que había estado en la escuelita, el sitio de detención ilegal. Y que entonces hablaba de, bueno, Graciela tiene un hijo. Y que ella, ese es el momento preciso en el que recuerda tener primera conciencia de que tenía un hermano. Y que sale del pasillo y le pregunta a su abuelo y a su abuela, que estaban en la cocina teniendo charlas de grandes, tengo un hermano, ¿dónde está mi hermano? Es impresionante lo que significa este giro de la historia o estos momentos, ¿no? Y esa frase que dicen abuelas permanentemente cada vez que aparece un nieto o una nieta, el modo en que se lo dijeron, lo encontramos, le dijo Manuel Goncalves. Si no me equivoco, fue hasta Mar del Plata, porque ella estaba en Mar del Plata, llegó con una bolsa, pensaba que iban a hablar de otras cosas, de las dificultades del financiamiento, de los organismos vinculados a
al reconocimiento genético y a las políticas de recuperación de nietos y nietas. Sí, el Banco de Datos Genéticos y la CONAVI, dos organismos que están siendo desmantelados por el gobierno actual, ¿no? Y que lo que Manu Goncalves le dice cuando ve unas carpetas y ve una fecha, 1977, lo encontramos, es la frase. Bueno, rescaté dos cosas. Primero lo de Gabriel Di Meglio, que lo dijimos medio a la pasada, el exdirector del Museo Histórico Nacional, que ya lo iban a echar, pero adelantaron echarlo porque no quiso prestar el sable de Corvo de San Martín para un acto. Pero está bien la aclaración, ¿no? Ya lo iban a echar porque la verdad que ya de por sí no había una coincidencia ideológica. Gabriel Di Meglio es una persona que ha hecho mucho para la historia, para recuperar la historia nacional, hizo trabajos muy importantes en el canal Encuentro, por ejemplo, y bueno, me imagino que así como a Paca Paca, a Gabriel Di Meglio también lo tendría en la mira, sí, ¿no? claro. El gobierno nacional. No, habíamos adelantado, ¿se acuerdan? Hace unos días una nota de Andrés Ruggeri en Página 12 que había dicho que la causa había sido esa. Yo no pude escuchar el audio por un tema de... no sé si el mismo Di Meglio finalmente lo confirmó, que fue por eso. Sí, que adelantaron algo que ya... Que ya estaba decidido. Sí, que estaba decidido. Bueno, y me quedo con Federico Sturzenegger, les voy a contar por qué. Porque en la movilización de ayer, donde confluyeron jubilados y jubiladas, familias y personas con discapacidad, y también había muchos docentes, y había también trabajadores y trabajadoras de vialidad, me encontré con Julio, un laburante de vialidad, abogado de Vialidad Nacional, que estaba en la protesta, y me contó que estaban reclamándole al gobierno, a través de pedidos de información pública, el relevamiento de incidentes en el último año desde que se dejó de invertir en obra pública y sobre todo en el mantenimiento de las rutas, y que el gobierno no está queriendo dar esa información. Y hay una disputa. Pero lo más interesante es por qué estaban pidiendo esa información. Están pidiendo esa información, se lo están pidiendo otros organismos, porque quieren, si hay efectivamente accidentes, y sobre todo accidentes muy, muy graves, quieren incluir como causa, como motivo de accidentes, el no mantenimiento de las rutas, es decir, que sea parte eventualmente de litigios vinculados a accidentes que se den por la falta de mantenimiento. Me pareció muy interesante. Vamos a ver si podemos tener más información sobre eso. Y finalmente, en lo que ocurrió en el Senado, ¿qué partidazo jugó Mayans? El partido que jugó Mayans ayer en el Senado fue impresionante porque la ubicó en tiempo y espacio a Victoria Villarreal cuando decía no, hacen falta 2/3 para esto, para lo otro. A Tauche, que se quería levantar, que decía que no era una sesión válida, y dice, pero si tú estás sentado acá, ¿cómo no va a ser válida? Me da la sensación que Mayans de alguna manera va ocupando el lugar que supo ocupar Pichetto en el, ¿no? Tiene algún punto en Senado. común, sí, es cierto. Está bien la comparación, esperemos que no termine de la misma manera. manera. Bueno, está bien, por supuesto. También Graciela Camaño ocupaba un poco ese lugar, ¿no? Como la sabia de la tribu respecto a ordenar una sesión. Mayans parece un poco más coherente eventualmente con lo que piensa y hace. Y la noticia de estas horas es que, él dice, los gobernadores se hartaron, los unió el espanto, no necesariamente una causa nacional y popular, los une el espanto y dice, yo que los gobernadores, cuando Milei venga a volver a negociar, si no me das lo que querés, si no me das lo que necesitamos, los fondos que necesitamos que no sacaste, yo te volteo el DNU 70. Me parece que es una expresión de deseo de Mayans, pero que marca un camino, ¿no? Tira una bengala. Claro, yo tiro esta idea. Yo tiro la idea, vean. Dice Mayans. El DNU 70 se hizo más daño que... Sí, bueno, pero todavía es una herramienta que el gobierno tiene, que está vigente, ¿no? Sí, está vigente. Habría que haberlo volteado hace un tiempo ya, ¿no? Vamos a ver cómo se procesan todas estas cosas que han ocurrido. Bueno, a mí lo que me pasa con Mayans es que a veces se va... quiere hacerse demasiado el gracioso, entonces pierde la contextura política, el fondo político. A veces cuando se pone medio en gracioso no me gusta porque pierde esa profundidad que efectivamente tiene. Se desdibuja un poco. Se desdibuja, exactamente. O sea, cuando empieza a hacer chistes ya no me parece que sea el momento de justamente un jefe de bloque ponerse a hacer chistes. Y yo soy una persona, tengo mucho sentido del humor, pero me parece que hay ámbitos y lugares, ¿no?
Pasó Mariano Hamilton, dijo que le parecía como demasiado que, Sí. que Mayans... No, pero a ver, porque en algún punto yo coincido, pero me pregunto, es pregunta, no lo tengo claro, ¿no es una forma también de llegar con un discurso que efectivamente tiene profundidad y que está diciendo muchas cosas en un contexto determinado a un público que a lo mejor el discurso más duro lo aleja? Para mí el problema es la palabra público. Estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que hay muchas veces que el discurso justamente es nada más que eso. Si él a veces solamente se ocupa de chicanear, de hacer bromas, puede ser. Entonces ahí es donde pierde fondo. Si él utilizara eso para efectivamente poner en bajar a los mortales un concepto político atractivo, sería otra cuestión. No, estaba pensando en otro diputado, Juez, donde que justamente se queda en el humor, se queda en el humor y por eso no... Bueno, Juez tuvo un gran discurso ayer. Gran discurso ayer porque cuando se porque discutió. le tocó, Pero además porque es un tipo está bien, por lo que fuere. Por lo que fuere, se fue un queda gran en el discurso, humor. no importa. Él es capaz de hacer esos discursos, pero estaba ratificando lo que vos decías, que él se quedó en el chiste. Por eso no acumula. Como senador es un gran humorista. Juez tiene una particularidad, porque me ha pasado en distintos lugares donde trabajé, que depende en qué programa está o qué grupo de colegas lo entrevistan, tiene una personalidad muy distinta. Quiero decir, sale con Majul y se hace el chistoso, digamos, ¿no? Pero si charlara con nosotros, tendría iría a otro discurso. A otro registro. A otro registro. Después puede discutir todo lo que puede discutir, sí. pero plantea otra cosa. Después su comportamiento... político es muy sinuoso. Claro, el arco. Quiero discutir la palabra de Luis Pablo Gininger en el arranque. Luis Pablo dijo, depende para hacerle llegar a cierto público. Para mí hay un problema con la palabra público. Coincido. En el Congreso y en el discurso político. Ya que apelás a mi palabra, déjame decirte lo que pienso. Derecho a réplica. Coincido 100%, el problema es ese, pero no me retracto ni modifico lo que dije, porque efectivamente uno de los problemas que tenemos es que buena parte de la sociedad se ha convertido en público y no participa en la vida política, y no participa en la vida política como sí lo hizo en tantos otros momentos de la historia. Entonces a Mayans no se lo escucha en un acto político masivo, en una plaza, en un club, en el ámbito que vos quieras. La palabra de Mayans se la escucha a través de la televisión, a través de las redes, a través de algún canal de streaming, y eso te ubica en un rol de público, quieras o no. Discutámoslo, yo estoy de acuerdo 100% con lo que pasa vos es decís. la política como espectáculo. Y es la el política problema. como espectáculo, exactamente, y por eso también cuenta chistes, ¿no? Porque tiene ahí un auditorio que lo escucha, o el chiste va únicamente para su compañero de bancada. No, espera trascender. Claro. Es parte del chiste, justamente. Claro, es parte del chiste. No, pero es parte del problema. Claro, pero es parte del problema, pero justamente el chiste se hace porque es parte del chiste que eso está dando vuelta por ahí. Para mí el problema arranca cuando buscan la viralización. Cuando Real se mete en política. Tal cual, efectivamente, y lo logra. logra. El problema arrancó cuando Real se metió en política. Y la política fue a intrusos. Y se empezó a discutir en modo chimento, en modo intrusos. Bueno, empezó antes, para ser buenos con Real, ¿no? Sí, está bien, la vio. Cuando los noticieros más clásicos le ponían musiquita intencional a determinada noticia, ahí empezó. Es multicausal. Claro, es multicausal. Eso fue lo primero, después se convirtió, llegó cierta metodología del cine a la pantalla también, de los informativos. Lo que me jode de que tengan razón quienes dicen que algo es multicausal, porque un poco te pincha, ¿no? Pero te puedo dar tres causas, te puedo dar. Dale. Te puedo dar tres causas. Eso es multi. Sí. Una de las razones, por lo menos yo la fecho cuando Tinelli empieza a hacer su programa de bailando, cantando, no me acuerdo, bailando, y trae de los programas de la tarde, viste que los programas de la tarde era como una especie de ejército de zombies que estaban a la tarde y después a la noche desaparecían del prime time. O sea, no aparecían ninguno de estos. Pero de pronto te empiezan a aparecer los Polinos, te empiezan a aparecer los Zuller, te empiezan a aparecer tipos que estaban aislados y encorsetados a la tarde en los programas de Chimentos y en los programas de escándalo y llegan al horario central de la televisión. Sí. Ahí es donde creo que hay un primer escalón de descenso en el nivel sociocultural. Pero pará, ya estaba Tinelli. Tinelli ya había conquistado el prime time. No, Tinelli había conquistado el prime time. Lo que trae es al prime time
trae a esos personajes que eran los que estaban todo el día a la tarde, que eran tipos que eran para mí eran como Drácula. Pero, o sea, se caía la noche y se iban a dormir a los sarcófagos. Claro, Drácula al revés. Déjame preguntarte esto. El problema eventualmente no era ese, el problema que era que Tinelli conquista el prime time y la política empieza a ver que Tinelli es un escenario para ir a bajar un mensaje. Pero olvídate la política. Estoy hablando de una cuestión de lo que se presentaba en televisión, en la oferta que había en el horario central de la tele, y que eso baja de nivel a partir de que Tinelli trae a estos muñecos que lo único que hacían era decir pelotudeces a la tarde. Bueno, para otros públicos, bueno, entretenimiento. Bien, pero, no seamos buenos, vamos a decir las cosas como son. Estamos hablando de bueno todo el tiempo. El infoentretenimiento ya existía antes, claro, eso es lo que bueno, esa es una de las, pero yo no estoy hablando del info, estoy hablando de, ese es uno de los, para mí es una de las razones. ¿El segundo? Después tenés una de las razones de la degradación de la política, para mí es la pandemia, claramente. La pandemia arrasó con todo lo que nosotros conocíamos o teníamos más o menos sabido, y teníamos un análisis político de determinadas circunstancias a partir de aceleró todo, ¿no? A partir de la pandemia, todo lo que uno pensaba o trataba de entender a partir de las herramientas políticas o históricas que uno tenía, desaparecieron, por lo menos en mi caso. Yo, todo lo que pienso, todo lo que opino, me doy cuenta que no tiene sentido, que 10 minutos después me doy cuenta que es una pelotudez, ¿entendés? Que no puedo como agarrarme de ningún lado del pasado para poder hacer un diagnóstico de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando en la Argentina. O sea, las herramientas que tenías para el análisis, vos decís que post pandemia quedaron exactamente. Después obsoletas. tenés la degradación de los medios de comunicación más verosímiles, más creíbles que había en la Argentina, que Clarín era un diario creíble, La Nación era un diario creíble. ¿En qué momento? Porque y empieza operaron siempre. Claro, operaron siempre fueron parte de una herramienta política, no una herramienta de difusión de noticias. De hecho, el Clarín viene con el desarrollismo, La Nación viene con los conservadores del fines del siglo pasado, hay un montón. Siempre fue una herramienta política un diario, pero lo que ocurre es que en un momento se les cae la careta, o sea, se les saca la careta, en realidad no es que se les cae, se les saca la careta a estos medios, se empiezan a quedar muy expuestos como medios que solamente construyen ideas y construyen a partir de sus propios intereses, y ahí empieza como una posverdad, digamos. Todo está puesto en duda. O sea, se desmadró. Claro, antes Clarín te decía algo, por más que fuera mentira, y era una certeza, ¿entendés? Vos veías algo en la tapa de Clarín, y la tapa de Clarín te estaba diciendo algo que, si no era verdad, estaba cerca de la verdad. O La Nación, la tapa de La Nación, te decía algo que si no era verdad, y era como una especie de confirmación de la realidad. Cita de autoridad. Eso no me salía la expresión, gracias. Era una cita de autoridad que salía en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, en la tapa de, bueno, qué sé yo, podemos nombrar... La prensa. En la prensa, incluso en la prensa. Salían en la tapa de un diario, en La Razón, era una cita de autoridad. Y eso dejó de ser, entonces a partir de ahí todo se puso en duda. ¿Cuál es la cita de autoridad hoy? Ninguna. Nada, ninguna, ni nosotros, ni yo, ni vos, ni Caruso, que es un genio. Tiro otra hipótesis anterior. A mí me da la sensación, podríamos estar las hora y media que nos queda programa hablando de esto, pero siempre tendemos a buscar en los medios de comunicación, en lo que ha pasado con los medios de comunicación, la razón de la degradación política. No, por supuesto. Y a mí me da la sensación que hay una degradación de la política que después... va modelando los medios de comunicación. Y digo solamente porque perdón, eso es quiero saber si es ahora dice. No sé si es exactamente ahora. Bueno, dice ahora. Sí, pero por ahí es otra información y no hay ninguna hoja en esa. Que vuelva. El día que llegue la primavera, estamos jodidos. El dato es me da la información es el Zócalo. Casación convalidó la tobillera y el domicilio. Bueno, respecto a la presión de Cristina, me da la sensación que... Basta que yo no sé si empezó, más sensaciones, por favor. No sé si empezó ahí, pero seguro se aceleró mucho la degradación del modo de la política con lo que generaron los gobiernos kirchneristas. Voy a explicar por qué. Sí. Porque para mí el kirchnerismo tuvo mucho argumento en el desarrollo de políticas públicas que tuvieron un impacto muy positivo, y del otro lado, después del 2001, se quedaron con muy pocas herramientas y argumentos para sostener políticas de apertura comercial, de regulación. Y frente a eso queda inocultable, es decir, le mejoró la calidad de vida de la gente. Ostensiblemente, el modo de darle discusión no tenía que ver con la racionalidad política, había que entrar por otro lado, y el mejor aliado de todo eso era la banalización de la política, la espectacularización de la política,
la fake news con aliados, con los medios como aliados. Claro. Para mí ahí hay algo... y también la justicia. Alto central. Y hay otra cuestión que tiene que ver con alguna pérdida del público de la política. Sí. Que es que en la Argentina se perdió algo que era muy valioso, que era el bien durable. O sea, la política muchas veces era una herramienta para que vos te pudieras comprar una casa, para que vos pudieras como... Y eso se perdió con el paso de los años, o sea, por las razones que fueron. Pero eso es más el alejamiento de la política, no la banalización de la política. Absolutamente, la política se alejó de muchos intereses que tenía la ciudadanía. Es decir, se preocupó más en que, no lo quiero con esto, no quiero banalizar porque es importante, digamos, no es importante lo que digo yo, nada de lo que digo yo es importante, pero es importante entender el concepto sin caer si en se la no piense que política. lo estoy banalizando. Sí. O sea, hubo mucha atención en el consumo, el celular, el viaje, el par de zapatillas, cambiar el auto. Y no hubo como una especie de trabajo que es una ingeniería muy precisa para poder darle a la gente la posibilidad de tener bienes durables. Los bienes durables son los que consolidan los proyectos políticos. Bueno. Por lo menos esto es lo que creo yo. Interesante teoría, hacemos un punto aquí y la vamos a seguir, porque a mí me resulta muy interesante, sobre todo para pensar la era post-Milei. Exactamente. 4:37 se viene Heller. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, acá estamos con Mariano, con Néstor, con Luispa. Hago una observación inicial. Perdí la apuesta. La apuesta porque yo la gané. No se va a meter en tema y Mariano dijo se va a meter en tema. No, pero lo voy a criticar a Mariano. No, está bien, sabía que venía por ahí el palazo. No, porque creo que no tenemos que hablar del público, porque eso ahí también hay un tema de batalla cultural. Es la ciudadanía, no el público. El público tiene un concepto de audiencia, de medio de comunicación, y nosotros hablamos de ciudadanos, de ciudadanas, de derechos. Disculpen No, está muy bien. Es muy buena la aclaración. Solo quiero decirte que estábamos justamente criticando en qué momento la política se había convertido en un hecho de entretenimiento para audiencia. Por eso meto el tema del público, por eso lo digo, porque la política es una cuestión fundamental para la vida de una nación y para la vida de los que vivimos en una nación. Sí, igual, Carlos, no sería de buen compañero decir que el que dijo eso fue Giniger. ¡No! ¡Qué botón! ¡Qué cosa! Está bien, el que lo dijo. Yo insisto, no, pero se nos pasa, por ahí lo digo yo también, el público que nos está escuchando. Sí. Y ahí hay una concesión cultural que por eso yo la señalo, no es el público, es la ciudadanía, no hay público. A ver, el concepto del público es el concepto del espectáculo, claro, que le estoy vendiendo algo. Es que lo planteábamos, claro, Carlos, un poco en esos términos, ¿no? ¿Qué había pasado con la política o con algunos políticos que lo planteaban más hacia un público que hacia la ciudadanía? La ciudadanía, exactamente. Bueno, entonces mejor si estamos de acuerdo. Mirá, todo lo que digamos y repitamos nunca va a ser suficiente, así que no hay problema. Eso es así. Bueno, a ver, Carlos, decíamos en el arranque del programa, es decir, en el tiempo muy pasado del programa, que si bien hace relativamente poco termina la sesión y termina todo un momento de la política, que podríamos arrancar, no sé, si querés, desde Fantino pasando por Caputo, amenazándolo con que todo se va al demonio, tratando de arreglar un poco eso, la sesión de ayer que tuvo distintos momentos y las declaraciones posteriores de los funcionarios, pasó hace relativamente poco, parece que hubiera sido hace mucho. ¿Qué estás reflexionando? O sea, ves, todo es viejo rápidamente. Todo es muy viejo rápidamente. ¿Qué estás viendo vos de lo que dejó la sesión de ayer? Que es parte del proceso y que no voy a decir nada nuevo, que la política es eso, son hechos sucesivos y en algunos se avanza y por ahí no se avanza y se retrocede, pero yo creo que lo que va marcando es que el rumbo es de avance, de ponerle un límite a este experimento
que se inicia con la presidencia de Milei y que tiene todo un sentido global que uno puede referenciarlo con otras cosas, con Estados Unidos, con Brasil de Bolsonaro, con Italia de Meloni, con los húngaros, con toda esta cosa del caos, de la ruptura de los valores tradicionales desde el punto de vista de las sociedades constituidas como tales, de la exacerbación del individualismo por sobre todas las cuestiones, de la meritocracia, yo tengo lo que me merezco, de que el mercado es el que asigna los recursos, de que el Estado es un asesino y el representante del maligno en la tierra. Bueno, creo que en esa pelea, porque esa es la pelea de fondo, lo de estos días, no, yo no diría lo de ayer, porque también, si quiero ir a lo parlamentario, tendría que decir lo que pasó el martes y lo que pasó el jueves. Porque el martes también pasaron cosas en la Cámara de Diputados, claro, en el dictamen de comisiones, en la misma dirección, que van mostrando que se le van acabando las municiones y que incluso sectores que quisieran apoyarlo se van quedando sin posibilidades de apoyarlo porque es tan estrecho el juego que se les hace muy difícil. Esto que poner todo en que la macro y en no entender que la economía es lo que le pasa a la gente finalmente. Uh-huh. Y también nos llevan a una discusión de la macro, como si la macro decidiera quién come y quién no come, quién se educa o no se educa, quién se cura o no se cura, ¿no? Pero a ver, antes de ir a algunos detalles de la sesión, Sí. incluso de algunos decires de hace un rato, lo que estás Sí. planteando es, ojo con creer que todo es un punto de inflexión, más bien observemos la dirección hacia donde van las cosas. Sí, porque es así, porque es proceso. Puede haber, en algún momento pueden haber puntos de El inflexión. proceso tiene una dirección y yo creo que es la que estamos diciendo, pero eso no quiere decir que en el medio no haya batalla que se pierdan o retrocesos que se den, porque los otros son poderosos, representan los intereses poderosos, tienen detrás todo el poder y van a jugar y van a presionar y van a negociar y van a condicionar y todo eso va a pasar. Bien. Es decir, hay gente, iba a decir tipos, que se mueren por apoyar a estos. Uh-huh. Y estos están tan acotados que no los dejan, digamos, para decirlo de alguna En manera. términos de proyecto de país, decimos. Claro. Sobre todo de desregulación, de correr al Estado, que el Estado no sea un obstáculo para sus negocios. Claro, de dejar todo en manos del mercado, de no regular, de no intervenir, de que efectivamente... a ver, Milei, en realidad, desde ese punto de vista, es el más sincero de todos. Porque los otros se esconden detrás de la supuesta ineficiencia, del ñoqui, de la falta de auditoría, de todo, pero en realidad quieren lo mismo que Milei. Uh-huh. Milei lo dice con crudeza brutal, entonces te dice, lo volvió a decir estos días, así que dijo, el Estado es la representación del maligno en la tierra, Sí. lo dijo ahí con el pastor que convierte pesos en dólares, sí. que le vendría bien ahora a Caput y todo lo podrían llevar. Bueno, se habla de un Es reemplazo chiste, incluso, ¿no? claro, es un chiste que lo dicen todos, pero Sí. la verdad que casi se le viene a uno. Pero está bien. Milei No, a mí no, dice se lo esto- dijo así mismo. Mariano me dice que me estás bardeando a mí, no, te lo decís a vos ¿Por qué? mismo, ¿o no? No, sí, claro. Ah, pues Mariano, pará de meter cizaña entre Carlos y yo. No, Es no. tremendo. ¡Qué No, chabón! joder, Meti- quédate tranquilo, es mentira, Carlos, es mentira. Si vos lo botoneaste a Luis Pa antes, además, bueno. Pero a Luis sí lo botoneé, pero a vos no, Pablo. Lo que quiere decir, Carlos, entonces es que el gobierno tiene margen para renegociar con alguno de los... Yo digo que el de los gobierno y los intereses que el gobierno representa juegan y lejos están de haber perdido la guerra. Bien. Y además es un presidente que
cada vez que tiene una dificultad redobla la apuesta. Redobla la apuesta hasta el límite de la ilegalidad, porque cuando dice voy a vetar, está diciendo algo que es legal, está en la Constitución y en su derecho. Cuando dice que si se le rechaza el veto lo va a judicializar, ya está diciendo una cosa que no es legal. Claro. Porque la Constitución es clarita. Cuando se insiste con el rechazo al veto, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar. No puede hacer otra cosa. Es decir, él dijo ahora, ayer se sancionó lo que se sancionó y lo va a vetar. Entonces vuelve al trámite parlamentario. Si las dos cámaras tienen 2/3, él tiene que promulgar. Si no promulga, ahí ya está saliendo de los márgenes de lo que le dice la Constitución. Sí. Y bueno, podrá llevarlo a la justicia. La verdad, creo que no puede tener ningún éxito en la justicia, por más que seamos críticos de la justicia, porque hay cosas que son mandas. Está bien, la justicia por ahí puede jugar a hacerse la distraída y no tratarlo, y entonces que se paralice porque lo judicializa, qué sé yo. Puede ser que pase, no sé. Sí, el Poder Judicial, estamos hablando de cosas que no pasaron nunca. El Poder Judicial en estos casos suele decir, bueno, que lo resuelva la política, entonces lo plancha. Pero vos fíjate que la Corte se ha expresado varias veces ante consultas puntuales que se le ha hecho desde el Parlamento, diciendo que el Parlamento es soberano. Sí. Es decir, de eso hay jurisprudencia. También tiene el decreto 70 para analizar y no... Sí, pero no tiene que ver eso. No es lo mismo. No, bueno, pero son yo no sus estoy diciendo que la Corte es buena. Yo te estoy diciendo que la Corte ha dicho que el Parlamento es soberano. Después, cuando se le somete una ley, hace lo que hace porque no tiene plazos y no la aprueba, no lo trata y de hecho falla sin tratarlo. Porque deja que funcione. Claro. Obvio, por eso lo dije también antes. Puede ser, pero no es lo mismo una ley que no trate que una cosa que la Constitución dice, si pasa eso tiene que promulgar, a que no lo haga. Sí. Yo tengo mis dudas, me cuesta. Puede ser que el gobierno igual lo que intente ganar ese par de meses para llegar a las elecciones, porque realmente su apuesta es a que le va a ir bien en las elecciones y que va a tener un nuevo parlamento y entonces después va a sancionar lo que se le cante. Bueno, yo vengo diciendo hace rato que las elecciones son un pasa no pasa y que lo mismo que dice Milei tenemos que decir nosotros. Claro. Nosotros necesitamos que en las elecciones el campo popular consolide su representación para poder garantizar que Milei no pueda vetar las leyes. A ver, Carlos, y para que el juego de poderes se dé como se tiene que dar. Porque yo creo que hay que aceptar que la división de poderes, en su propia definición, es eso. Quiere decir que puede haber controversia de poderes, porque si no, no habría división de poderes. ¿Por qué hay poderes distintos? Porque se le asigna, porque la Constitución le asigna roles distintos y responsabilidades diferentes. Y entonces pueden existir controversias entre los poderes. Y también eso está previsto cómo se resuelve. Por eso el Poder Ejecutivo puede vetar y el Parlamento puede insistir. Pero vos fíjate que para insistir, ya la Constitución le dice, necesita mayoría especial, necesita 2/3. Si consigue los 2/3, creo que no hay manera de voltear eso. A ver, Carlos, déjame hacerte una pregunta respecto del Déjame decirte ante una cosa. Bueno. No hay antecedentes, entonces estamos haciendo teoría. No hay antecedentes de que un veto no haya rechazado por el Parlamento, luego no haya quedado firme. No hay antecedentes, no pasó nunca en la historia argentina. Está bien, pero cuando no hay antecedentes la relación de fuerza suele ser muy importante, ¿no? En esa situación. ¿No? Bueno. Porque vuelvo a repetirte. Por algo no hay antecedentes.
¿Vos creés que... ¿Cuántos antecedentes hay del decreto 70, del DNU 70? Lleno de leyes que... ¿Ah, sí? ¿De esa característica? ¿Del DNU 70? Sí, que el gobierno, que el Parlamento no trató. Pero mira, No, pero un DNU de esas características es prácticamente una reforma constitucional. Sí, pero no importa, porque vos te querés agarrar de eso. Hay juicios que hace años que están ahí y que de hecho no avanzan porque la Corte no dice, Sí. va. Y es lo mismo. Por no, eso, bueno, pero por eso digo que suele ser el momento político el que define esas situaciones que quizá no tienen tanto parangón, tanta comparación. Y ahí me come el león. Ahí me come el león. Porque ¿cómo puedo discutir eso que acabas de decir? Me come el león. Yo te digo lo contrario, vos me come el león. Pero, insisto, para algo existen los antecedentes. Entonces, antecedentes de vetos hay. Antecedentes de insistencia de vetos, no sé si hay, pero de judicialización de vetos estoy seguro que no hay a lo largo de la historia. De todas maneras, ayer hablando con Gil Domínguez dijo algo interesante, porque si judicializaría es porque entendían que la sesión de ayer era inválida, pero en el momento en que vetan la están reconociendo, entonces la están validando a la reunión. Ya queda abstracta. Bueno, ese es un rebusque inteligente de un constitucionalista, Sí. porque está bien, y validan la reunión, pero con eso ganan el derecho a judicializar el veto, entonces no sé cuál es el negocio. Bueno. Pero bueno. Voy a la pregunta que te quería hacer respecto del momento del plan económico a tu criterio. Después te quiero compartir una noticia que me parece muy emblemática del momento económico. Por un lado dice Caputo, no pasa nada, si aprueban todo esto no pasa nada, un poquito de volatilidad no pasa nada. Y por otro lado lo mandaron a decir a Fantino todo lo que dijo, y por otro lado el propio Milei también haciendo un escándalo, hablando de un golpe institucional. ¿Tendrá impacto o no tendrá impacto? ¿Qué ves en el próximo del momento del plan económico, digo, ¿Qué estás viendo en las próximas semanas? Voy a decir varias cosas. Yo no conozco ningún ministro de Economía que haya dicho estamos pensando en devaluar. Claro. No existe eso. Los ministros dicen lo que dijo Caputo siempre, no ahora. Por eso se lo mandó a decir. Todo bien, el plan va fenómeno. Por eso se lo mandó a decir a Fantino. A ver, voy a hacer una cosa que no debo. ¿A vos te consta que yo tengo una interpretación sobre eso previa a todo lo que pasó? Sí. Bien. Así que... Lo conversamos 2 horas antes, de hecho. Así es. Muy bien. Por eso te lo estoy diciendo. A vos te consta, entonces yo no estoy inventando ahora una posición. Doy fe. Muy bien. Por lo tanto, que el gobierno ratifique, a mí no me cambia nada, porque el gobierno no puede no ratificar. El día que no ratifique cambian los ministros, hay una crisis, se produce, entonces es otra historia. Mientras tanto, el ministro va a decir está todo fenómeno, sigue todo igual, vamos para adelante. Eso es lógico que sea así, porque de otra manera no se podría gestionar. Ahora, yo te voy a decir una sola cosa. La nota del JP Morgan es anterior a todo esto. Sí. Es decir, entonces, el Está bien. aviso del JP Morgan a sus clientes es previo a todo esto. Ese es el problema. Es decir, no es que vio que los gobernadores se le... No es que vio que los gobernadores o que el Parlamento, que eso, cuando dijo, che, guarda, los números no dan. Ojo, sugiero pausa. Ahora, el sistema lo quiere ayudar, porque eso no es un tema neutro. El sistema lo quiere ayudar. El gobierno de los Estados Unidos lo quiere ayudar. Entonces, yo no descartaría que lo auxilien para que saque la nariz y flote, y que llegue a las elecciones sin crisis. Entiendo. Puede ser, porque hay detrás un enorme interés de que esto no fracase. Porque si esto fracasa, es un golpe gravísimo para toda la ideología pro mercado.
Y entonces hay muchos intereses en juego y esos intereses pueden ser que ayuden. Ahora, por otro lado, la verdad es que la guita es cobarde y la historia muestra que por más que por la política se dijo cosas, individualmente después cada uno toma sus precauciones. ¿La guita es cobarde, dijiste? Sí, claro. Yo entiendo todo, pero la mía, está bien. La guita es cobarde, siempre, históricamente es así. Entonces, veremos. No es una cosa parecida a otras. La situación de la Argentina es delicada. La Argentina tiene un tema de deuda insostenible. Tiene una situación de desbalance de todo por donde se lo mire. Hoy está el dato que yo ya lo comenté con vos al aire un montón de la inversión extranjera directa negativa. Uh-huh. Es decir, no es que con el RIGI llegaron inversiones, sino que se van. Se van. Sí. Pero mira este dato, Carlos, recién dijiste algo. Fuerte salida de capitales, dice, registra un déficit récord de 1.700 millones de dólares en el año, inversión extranjera directa. Entonces, no le cierra por ningún lado, excepto que hay una apuesta muy fuerte y que hay muchos intereses apostando a que esto no fracase. Decías, más allá de la macro, lo que pasa con la vida de la gente. Mirá lo que cuenta Ámbito Financiero, pues es una noticia conocida. Colectivos, el gobierno actualiza costos, se viene nuevo aumento, cae la cantidad de pasajeros. Es una actualización de la estructura de costos que contempla la suba pautada para la próxima semana, líneas nacionales del AMBA. La decisión se da en el marco de una baja sostenida en el volumen de usuarios de transporte público que incluye el subte. En la Ciudad de Buenos Aires cayó muchísimo. Pero bueno, no va a salir una nota un día de estos rediciendo que la población ha entendido que le conviene caminar porque eso es bueno cardiológicamente. Militando la crisis, claro. Y que por eso, claro. Pero la gente viaja menos en transporte público. Lógico, viaja menos, come menos, duerme más a la intemperie. Todos los indicadores sociales, porque yo vuelvo a repetir, vivimos en la ciudad más rica de la Argentina, que es inmensamente más rica que el resto del país. Yo trabajo acá en el microcentro y todos los días me voy y vengo y transito por acá. Es visible el aumento de la cantidad en situación de calle y no creo que sea folclórico porque a la gente le gusta. Es visible. No hay manera de resolverlo con indicadores y con juego de números y cosas por el estilo. Entonces, van a un país, a dos países, a un país de un 20 a un 25% que la vamos a pasar bien y me pongo adentro, y que somos los que vamos a seguir viajando y que somos los que vamos a seguir yendo a los restaurantes y que somos los que vamos a seguir comprando productos importados y todo lo demás, y del otro lado un 50-60% que la va a pasar cada vez peor y que va a ir a los niveles de subconsumo. Esto que es el modelo peruano, que yo no me estoy copiando, que lo dijo Cristina el otro día, a vos te consta, lo podés encontrar en archivo, lo hablamos 20 veces, que yo dije, quieren llevar a la Argentina al modelo peruano, y hasta he puesto como ejemplo, es decir, en Perú han tenido presidentes que se suicidaron, presidentes presos, pero hace 20 años que tienen el mismo presidente del Banco Central, porque la macro está ordenadísima. Bueno, Carlos, voy a poner a prueba en una última pregunta tu honestidad intelectual. Carajo. A la puta. Sí, yo digo lo mismo. ¿Qué es más importante y relevante? ¿El regreso de Paredes a Boca o de Di María a Rosario Central? Hincha pelota. No se puede creer, no se puede. Gracias, me lo ahorraste, Mariano, lo has explicado muy bien. El muchacho es tan chico su objetivo que no puede dejar. Uy, ¿cómo chico mi objetivo? ¿Cómo chico mi objetivo? Su objetivo es que juegue Di María, nada más. En cambio nosotros que somos de equipos grandes queremos verlo campeón. Di María es un gran jugador que está
en su última etapa y que con lo que le queda viene a darse el gusto de jugar en su club y me parece bárbaro y yo creo que me parece en serio, no, pero lo digo en serio, no estoy jodiendo. No, ya sé que lo decía en serio, pero yo voy a recortar esto y después del Central Boca que juega en el Gigante, vamos a... No importa, pero tiene más ganas que vos, Di María, Pablo. Puede ser que juegue bien. Vuelvo a repetir, Di María es un crack, es un gran jugador que está en las últimas etapas de su carrera, porque es cronológico el tema, y quiere darse un gusto y se lo está dando, y eso habla muy bien de él. Quiere terminar su carrera en el club de sus amores, y esa cosa, ese gesto un cachito amateur que tiene un súper profesional, es algo lindo, y creo que hay que valorarlo. Bueno. Pero ahora te voy a decir, Paredes está en la plenitud, y también hace lo mismo, viene y quiere jugar en el club de sus amores, en el club que lo vio nacer, y con mucho por delante viene a dárselo a su Boca Juniors. Bueno, entonces, Paredes, que está en su esplendor, en su momento de esplendor, viene a Boca, y Di María vino a darse un gusto. Yo te digo, Carlos, ganen algo, En serio. Vamos, porque me estoy gane, y cuando vayan a Rosario, háganos 5, 5. No, con 3 de Paredes. No existe eso, no existe eso. Bueno. Y Di María probablemente va a jugar, yo no digo que no va a jugar bien, yo lo sigo. Di María creo que ya le cuesta jugar partidos enteros, y ya en el club portugués era suplente, en general entraba en los segundos tiempos, y eso no le saca nada, es un crack, es un fenómeno. Casi le da vuelta solo el partido. ¿Con quién pierde el Benfica que queda fuera? Que no me acuerdo. Con el no fue con el Bayern. No me acuerdo. No importa, no, en el Mundial jugó de titular, sí, todos los partidos, pero también era su despedida del Benfica. Sí. Mirá el campeonato portugués y vas a ver si era titular o no era titular. Pero yo no le quiero sacar ningún mérito. No, entiendo perfecto. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos creés que Messi hoy es lo mismo que Messi hace 3 años? No, por supuesto que ¿Y no. vos creés que el Messi del año que viene, que va a llegar al Mundial, es el mismo de hoy? Los años pasan para todos. Muy bien. Mirá, yo creo que ese teléfono... Alguien manda algún mensaje. Angelito pidió tu teléfono. Bueno. Chau, que les vaya bien. Abrazo grande, Carlos, chau. Escuchame una cosa, Vicente, no, ahí lo arregló, porque era todo Paredes, estamos hablando de Di María y de Paredes era todo Paredes. Angelito ahí en el stream, Pablo, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está este tipo? No, vino a darse un gusto, te puedo decir, te la buscaste vos solo, solito. Di María. Tienes razón, Charlie, tendría que... Di María, como Cavani vino a darse Di María con una pierna menos y con los ojos vendados, sí, es mejor que cualquier jugador del fútbol argentino y la va a descoser. Vos sos un gonca como el gordo Dan. ¿Por qué no se le dijiste a Gelo cómo estaba al aire? Paredes es lo mismo. Paredes es lo mismo. Paredes también. No, yo discutiría esta estupidez que se está circulando ahora de si es el regreso más importante de la historia del fútbol argentino. Eso es una estupidez, digamos. Maradona volvió a Boca, ya está, no hay más discusión. Sí, para mí después de Boca. Después del regreso. El regreso más grande de la historia del fútbol argentino es Maradona a Boca. Sin dudas. El segundo, Riquelme a Boca. O sea, no jodamos, es así. ¿Te puede gustar o no? Teníamos un bostero en el equipo, ahora tenemos para mí Riquelme. River, ustedes tienen la particularidad que ustedes no celebran regresos de jugadores, no hay, salvo Francescoli, podríamos decir. A celebrar. Celebran Labruna y Gallardo, los dos regresos que celebran son Labruna y Gallardo. Abrir la cancha para que entre un jugador que apenas jugó 5 meses en el club. Estoy de acuerdo, pero ustedes no, salvo Francescoli. 5 meses jugó. Podríamos decir que Francescoli. ¿Cuánto jugó? No sé. Podríamos decir que Francescoli fue como el regreso más histórico del fútbol de River. No sé, decilo vos. Yo creo que son Gallardo y Labruna. Labruna cuando asume como técnico después de la segunda vez, incluso la tercera, te diría. Y Gallardo ahora. Este regreso. Francescoli no te gustó. Quiero aprovechar como técnicos. Ahí hay que sumar a Pasarela. Como Pasarela, el técnico no es ídolo de River Francescoli. Bueno, para vos sí. ¿Cómo no? Heller y vos son, si no la ganan, le empatas. Para mí lo más importante en este momento... ¿Quién es el ídolo de San Lorenzo? Pregunto, no pregunto porque no sé.
es que tenemos 1000, pero ninguno, todo de hace 40 años. No, pero nombra uno de esos 1000. No, Coco, Beglio, Fischer, Irusta. ¿El Pipo Gorosito? Todos 60. No, todos Pipo Gorosito. Ahora hablan de que es ídolo Romagnoli. Déjate joder. Roma, no ¿qué? existe Romagnoli, claro, al lado de la historia de San Lorenzo. Pará, quiero mandarle saludos, que es mi momento este. Le quiero mandar saludos a mis ángeles de la guarda. ¿Quiénes son? Los amigos que están haciendo mi casa. ¿En este momento? Sí. Ahora en este momento están viajando hacia su domicilio. Sí. Diego, que es el que comanda el equipo de gente que labura en casa. Y después tenemos a César, el flaco le decimos, Ariel, Jules y fundamentalmente a Gustavito. Le quiero mandar un abrazo. César, a la gallinita, Diego, Jules y Gustavito. Todos invitados a lo que va a organizar Néstor en la casa con Empanadas. Pará, hablando de eso. ¿Escuchan el programa? Sí, están escuchando el programa ahora de regreso. Siempre que se termina Gallina como vos. Gallina como vos. Siempre que se termina una obra, hay costillar, un asado. Costillar, está prometido. ¿De qué fecha y qué hora y dirección? Vos no vas a ver. Pongo el último ladrillo. Garmendia 4849, si quieres. Muy bien. Hasta te la doy públicamente, loco. 5 de la tarde, 6 minutos. Abrazo grande a los ángeles de la guarda de Mariano. Mis grandes, la verdad, sin ellos mi vida sería un desastre. Y gracias por estar. 5 y 6. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo, y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo, y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido, y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa, entonces no existe la pobreza digna. Sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, solo es honrada esa austeridad, solo es digna si es por decisión. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Muy bien, 5 de la tarde, 14 minutos. Estamos haciendo que vuelvan ya bastante metidos en la segunda hora de programa. Creo que no llegamos a vender, ¿no? No llegamos a vender. Y nosotros con el pescado sin vender. ¿Con qué vamos, Nico, ahora? Sí sé que vendemos. ¿Con qué seguimos? Con Mariano. Bueno, Néstor, un ratito, ¿qué hacemos? Vamos a seguir un poco con la saga Trump, Lula, Bolsonaro que hablábamos ayer, pero añadido a lo que sucedió ayer en la Argentina, ¿no? Con estas amenazas de los trolls de Milei,
en una especie de incitación a un golpe de Estado, porque es la misma línea geopolítica e ideológica. Bueno, por eso yo le decía a Mariano como que había reculado como el gordo Dan, porque después de haber pedido sacar los tanques a la calle, puso unos tanques de agua, o una foto de tanques de agua en la calle, entonces no sé si eso es parte de la misma provocación o no, pero un ratito va a ser muy interesante hacer ese paralelo con Néstor. Luispa. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a repasar. ¿Qué se dijo ayer en el contexto de la votación en el Senado? Cómo salieron algunos voceros libertarios y la doble vara, ¿no?, que tiene el gobierno para condenar algunas acciones si se hacen de un lado o algunos dichos y dejar pasar otros. Vamos a repasar eso, incluso con algún anuncio de nuevo, comillas, medio de comunicación, comillas, que está lanzando el gobierno nacional. Y atención, como dato político, tarde de reunión entre la cúpula de la CGT y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ya se había dicho, ya lo había manifestado la cúpula de la CGT. Están acompañando a ese sector del peronismo dentro del acuerdo general, pero no deja de ser una reunión importante precisamente en este contexto, a tan pocos días de las elecciones. El tribunal al que le habían apelado condiciones de detención de distintos tipos, tanto Cristina como los propios fiscales, decidió que Cristina tiene que seguir usando una tobillera, que el lugar de detención es San José 1111 y que el régimen de visitas sigue restringido del modo en que lo habían establecido. Bueno, ¿de quién hablamos, Mariano? Bueno, yo les dije que los viernes les iba a traer alguna historia un poco más fuera de agenda, fuera de... Muy bien. Entonces hoy voy a hablar del match del siglo, un partido de ajedrez. En realidad son 24 partidas de ajedrez que se disputaron en Reykjavik. Comenzaron exactamente hace 53 años entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Por ahí a ustedes no les importa demasiado el ajedrez o lo que ocurrió, pero esto trasciende el ajedrez porque un año antes de esa partida, insisto, se llamó el match del siglo, en la Argentina, en septiembre del 71, se hizo la eliminatoria para ese torneo, para ese partido que fue entre Bobby Fischer y Tigran Petrosian, que se hizo en el Teatro San Martín. Ahí fue como una especie de furor que hubo en la Argentina con el ajedrez, en donde... Muy buena foto clavó Vicente. Había tableros. Esa foto es de la partida entre Fischer y Spassky, pero me estoy refiriendo a lo que ocurrió antes. Había tableros de ajedrez en las calles y se movían con las pizarras, se movían con las piecitas, se movían con palos que movían. Iban siguiendo la porque partida. La gente iba siguiendo las partidas de Tigran Petrosian contra Bobby Fischer. Era la vitrina del diario La Nación. Fue una conmoción en la Argentina, una conmoción realmente. Pero bueno, al año siguiente se produce esta partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Hacía 24 años que los soviéticos dominaban, cuando estoy diciendo los soviéticos porque había ucranianos, había de muchas nacionalidades, que en realidad estaban todos unificados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dominaban el escenario, la escena, como te gusta decir vos, dominaban la escena mundial, siempre eran los campeones del mundo. Llegan a este partido, Boris Spassky era un gran jugador, un jugador con mucha creatividad, pero enfrente se presentó un loco, un demente, que era Bobby Fischer, que tenía 29 años, ya era xenófobo, racista, medio nazi, odiaba a Estados Unidos, pero odiaba a los rusos, un odiador serial. No sé a quién me hace acordar. Bueno, la cuestión es que este muchacho, que estaba completamente colifa, le pega una salipa a Tigran Petrosian. Se jugaba 24 partidas. Estoy con Tigran Petrosian, me confundí cuando a Boris Spassky. Eran 24 partidas, aquel que llegaba a los 12 puntos y medio se coronaba campeón, porque era un punto por partida ganada y medio punto por tabla. Entonces se va produciendo. El torneo, esta final entre Spassky y Fischer arranca con un triunfo de Spassky. Después a la segunda partida no se presenta Fischer. Entonces todos pensaron que el chabón no iba a jugar. Que había abandonado. Claro, que había abandonado, no se presenta. Dice que en realidad no se presentó a la segunda partida para hacer una introspección y pensar. Y ahí gana 5 partidas seguidas. Después hay 4 tablas. La cuestión es que llegan a la 11ª partida, 6 puntos y medio a 4 puntos y medio. Y finalmente, cuando llegan a la partida 21, el 31 de agosto están 11 y medio a 8 y medio. Hay 40 movidas, se
decide postergar la partida, al día siguiente Spassky pide una nueva postergación y al otro día renuncia, dice que se retira por teléfono. Se llama por teléfono en el momento que estaba por tiró la toalla. Tiró la toalla. Vio que no tenía chance de ganar retiro, el... dijo. Qué bárbaro. Lo curioso de este muchacho... Qué cabeza hay que tener para jugar ese deporte, ¿no? Sí. Decía, Bobby Fischer decía de su anterior rival Petrosyan que él veía 20 partidas adelante, 20 movidas, se anticipaba 20 movidas a cualquier situación de peligro que le podía acarrear el juego que estaba, en el que estaba participando. Eso lo decía de Petrosyan. Bobby Fischer no juega nunca más. Nunca más jugó al ajedrez oficialmente. Después de esa partida. Después de esa partida, se retiró. Desapareció de los lugares que solía frecuentar, porque por eso digo que excede el ajedrez este personaje. No estuvo 10 años que no se supo nada de él, nada. Hizo la gran Salinger, de pronto desapareció de todos lados. Alguna vez me tuve esa fantasía. Y volvió a aparecer en Pasadena. Hay una foto que también Nico buscó. Mirá cómo apareció en Pasadena. Acá tenía 47 años nada más, ¿no? Apareció, mirá la foto, Tremendo. En Pasadena, que es detenido porque creían que era un ladrón de banco y lo detienen en Pasadena. Después el tipo desaparece nuevamente durante varios años. Sí. ¿Se sabe por qué? No, desaparecía. El chabón se Colifa hermoso. No, Colifa, pero te quedas corto. Desaparece. Después aparece nuevamente no en el... fue presidente de pedo. Exactamente, no aparece en el 92. Acá tenía, en esta foto, quiero rectificar, en esta foto tenía 37 años. Mirá. Fischer, 37 años tenía. Parece de 80. Exactamente, eso fue en el año 1981. En 1992 vuelve a aparecer, es decir, aparece 11 años después en una partida en Yugoslavia, que un magnate yugoslavo pone un montón de guita para que vayan a jugar Spassky y Fischer. Ahí gana Fischer nuevamente, se gana $6 millones, al perdedor le daban $2 millones. En ese momento Estados Unidos, porque como Yugoslavia estaba bajo boicot, Estados Unidos lo condena a Fischer, le hacen una condena en ausencia a Bobby Fischer, entonces no puede volver a los Estados Unidos. En 2001, el 12 de septiembre de 2001, celebra con champán la destrucción de las Torres Gemelas. Dice que está muy feliz por lo que había ocurrido en Estados Unidos, en su país. En el 2004 lo detienen en Tokio, estaba viajando con un pasaporte falso. Estaba completamente Colifa, pero en serio, no es un chiste. Pero sobrevivía. Sobrevivía hasta el 2008, justamente, a los 64 años. Parte de este mundo, justamente en Reykjavik, en la ciudad que lo pone en su máxima gloria. Él había conseguido la nacionalidad islandesa, entonces muere en Reykjavik. El amigo Bobby Fischer. Muy bueno. No me voy a descordar ni en pedo el día que muere, pero bueno, no importa, muere. Muy bien. Pero lo que está bueno... 64 años tenía. Vos dijiste, era la época de la Unión Soviética, que ese partido, yo me acuerdo, era chico, reflejaba también la disputa de la Guerra Fría, ¿no? Era Absolutamente. un representante de Estados Unidos, por más que era un antisistema, y un representante de la Unión Soviética, así que se leía mucho en clave geopolítica, por eso concitaba mucho interés. Exactamente, pero lo curioso era que concitaba mucho interés porque se pensaba que era Estados Unidos contra la Unión Soviética, pero Fischer odiaba a Estados Unidos, lo odiaba profundamente. Cada vez que le hacían una entrevista decía, no, Estados Unidos es una mierda, es el peor país del mundo, nunca me gusta, no sé por qué vivo en ese país. Bueno, la cuestión es que el 17 de enero del 2008 muere, lo acabo de encontrar a los 64 años, este maravilloso, extraordinario y rarísimo personaje llamado Bobby Fischer. El dato es que hoy se cumplen 53 años de esa partida. Del primer partido entre Boris Spassky y Bobby Fischer en Reykjavik. Somos Radio AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección.
Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 26 minutos. Siempre nos da mucho gusto, en realidad es necesidad, vamos a decir la verdad, necesidad de escucharlo a Carlos Raimundi en determinados momentos de la política argentina, por lo que respetamos su manera de razonar, conjugar históricamente, contextualizar, etcétera. Y hoy es el día, o es uno de esos días. Está en línea Carlos Raimundi, abogado, docente universitario, dirigente político, fue diputado nacional, representando a la provincia de Buenos Aires varios periodos como diputado nacional. Fue embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, su cargo más reciente. Hola Carlos, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Para mí también siempre es un gusto poder conversar, ¿eh? Qué bueno que te estamos viendo. Para quienes nos están siguiendo por YouTube, pueden disfrutar también la imagen de nuestra charla con Carlos. Bueno, Carlos, a ver, recién conversamos con Carlos Heller. La pregunta va sobre todo lo que representa, no necesariamente la sesión, sino todo lo que representa lo que ayer ocurrió en el Congreso. Y Carlos decía algo interesante, dice, no lo veamos como un punto de inflexión o un posible punto de inflexión, sino entendamos que hay un proceso en el cual al gobierno cada vez le cuesta más conseguir esas alianzas y sostener sus políticas de ajuste. Quiero preguntarte si estás de acuerdo con eso que plantea Carlos o qué agregarías y qué más viste en lo que ayer puede sintetizar de la escena la sesión en el Congreso. Sí, yo prefiero, sí, igual que Heller, prefiero no verlo como un parteaguas, sino como un eslabón, porque creo que estos procesos son acumulativos. Lo que sí me parece, es decir, vos tenés el país con una minoría muy poderosa entre la derecha y la ultraderecha. La ultraderecha está de alguna manera absorbiendo a la derecha tradicional electoralmente con las alianzas, con los acuerdos electorales. Después tenés otro sector del campo nacional y popular inconmovible, que pase lo que pase vamos a seguir pensando lo que pensamos y defendiendo lo que defendemos. Después tenés sectores confundidos, aturdidos, que son del campo popular por pertenencia, pero que optaron votar a Milei y apoyar a Milei en parte por lo cansados que estaban de nosotros, por el vínculo que se había roto o que se había desgastado mucho. Y después tenés un sector de oportunistas, ¿no? Es decir, de sectores de la dirigencia, ya sea sindicales, políticos, territoriales, que cuando pulsan, cuando sienten que por debajo sus bases, sus representados están saturándose, cambian de idea. ¿No? Esto podría ser, por ejemplo, a nivel sindical, pasar de discutir la reforma laboral con el gobierno de Milei cuando el gobierno de Milei está fuerte y decretar un paro general cuando el gobierno está débil. El mismo dirigente en términos de un par de meses.
gobernadores pasa algo parecido, con algunos gobernadores, por supuesto. Gobernadores que firmaron el pacto el año pasado, que apoyaron la ley de bases y que ayer le indicaron a sus legisladores que votaran junto con la oposición. ¿Qué pasó en el medio? Si son las mismas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que sienten, es decir, no tienen en mente cuál es el proyecto de país que defienden, sino que tienen intereses propios. Y en función de esos intereses propios, van palpando que sus bases se están saturando y que hay que ir empezando a reacomodarse. Si esto es un antes y un después, no lo sabemos, porque no sabemos cómo va a continuar. Yo tiendo a pensar que se está aproximando el momento en que se van a juntar los dos caminos. ¿Cuáles dos caminos? El malestar económico y social que hay en la base y el derrumbe de la macroeconomía. Cuando esos momentos, cuando esos dos caminos se junten, ahí sí vamos a estar en un punto de inflexión. Termino, redondeo, Pablo. Sí. Porque, ¿por qué a pesar de estar tan mal todo? ¿Por qué a pesar de no haber trabajo, de no haber industria, de caerse el consumo, no hay un punto límite en cuanto a la intranquilidad social? ¿Por qué? Porque los grandes medios no intranquilizan a la población porque todavía están sacando ventaja del modelo financiero. Ahora, cuando JP Morgan te dice, mirá, estemos alerta, no renovemos los títulos, vayámonos, saquemos una parte del país y se empiezan a ir, entonces ahí empiezan a alertar. Y cuando empiezan a alertar, estamos más cerca del que la burbuja se caiga. También hay cuando mucho ese recurso, malestar que hay por abajo. Mucho recurso a la base, ¿no? Solo agrego eso, que lo charlamos con Mariano. Hay mucho recurso a la base, ¿no? En asignación universal, en tarjeta alimentaria. También, pero al mismo tiempo que hay recurso a la base y que eso frena el cataclismo social, esa misma base no está contenta, no está bien tampoco. No está todo lo mal que podría estar, pero tampoco está bien, ¿no? El otro día escuchaba de Peretti un audio donde él está planteando que a la UH hay que agregarle litros de leche, proteínas, nutrición, es decir, que no sea solo dinero, porque hay un problema alimentario, hay un problema de nutrición en nuestra infancia, ¿no? Entonces, hay ayuda, pero llega un momento que igual los indicadores van cayendo, ¿no? Uh-huh. A ver, si eso efectivamente es así, o aproximado, entiendo que no estás diciendo que esto vaya a pasar ni mañana, ni que no tenga complejidades ni matices, tiene pocas herramientas el gobierno entonces para volver a una negociación efectiva con gobernadores, porque la macro está como está, los dólares no están y parecen acortarse los caminos y al mismo tiempo es una base que está con este malestar, que los gobernadores observan, se dan vuelta, tienen que representar, están obligados a representar. Lo pregunto por la dinámica de los vetos que efectivamente se vienen, ¿no? Sí, mira, hay que ver cuánto hay de realidad, cuánto hay de bravuconada en eso, sí, pero el veto es una circunstancia, lo importante es cuál es el contexto político en el que se da el veto. Cuando cambia el contexto político, después con veto, sin veto... ¿Y para vos cambió? Se desmorona la legitimidad. ¿Y para vos cambió, Carlos, el contexto? No, mira, yo creo que estamos en un proceso, no te podría decir cambió. Lo que sí creo, Pablo, es lo siguiente. Hicieron el decreto base, después hicieron la ley, establecieron el RIGI, ajustaron todo lo que podían ajustar, se la agarraron con el Garrahan, con la discapacidad, con el CONICET, con Vialidad, con INTI, con todo. Cuando ya no hubo más endeudamiento privado posible, y en esto rememora el Macri del 2018, tuvieron que recurrir al FMI. Recurrir al FMI es una máxima señal de debilidad, no de fortaleza. El sistema te lo plantea, la propaganda te lo plantea como fortaleza, porque se tienen que cubrir, pero es un sistema de debilidad.
es el prestamista de última instancia, es cuando nadie te puede prestar, ellos te salvan. Entonces, entró una masa de dólares muy grande y no es que no esté en industria, no está en escuelas, ya ni siquiera está porque se fuga, se valoriza a través de la tasa de interés y se fuga. Y se deposita en los mismos bancos que son los que sostienen al FMI y a los acreedores. Quiere decir que ese dinero que nos habían prestado ya lo recuperaron porque está colocado en las plazas del exterior. Es decir, en algún momento esa burbuja cayó en la dictadura, cayó en el 2001, cayó en el 2018-19 y ahora va a caer. Ahora, si va a caer antes de las elecciones o no antes de las elecciones, no lo sé, pero va a caer. Y es ahí donde confluyen el malestar social con la macroeconomía. Y ahí ya, por más medios que quieran decirte no hay un riesgo país alto, porque lo que pasa, Pablo, es que nosotros vamos a tener que pensar también que no vamos a poder, cuando nos volvamos a hacer cargo, más temprano, más tarde, tiempos electorales o tiempos sociales, no lo sabemos, pero cuando nos volvamos a hacer cargo, necesariamente, pero no por una cuestión de consigna, no por una cuestión de maximalismo, no por una cuestión de trotskismo, no, por una cuestión de análisis, vamos a tener que pensar si nos vamos a mantener en este mismo esquema de depender del clima que te crean los mercados internacionales. ¿Por qué el riesgo país, donde no hay una sola industria y donde hay más de 50% de pobreza, no es alto? Porque quienes inventan esa figura del sistema financiero global no tienen ningún riesgo, porque se están llevando todo el dinero. Ahora, ¿nosotros vamos a seguir dependiendo de eso? Cuando el mundo te está ofreciendo alternativas, porque en otro momento, hace 10 años, no había alternativa. No había alternativa geopolíticamente. Pero hoy el mundo te está ofreciendo algunas alternativas donde vos progresivamente vas a tener que ir desprendiéndote, desatándote de estas ataduras. Lo mismo que el juicio de Nueva York con YPF y del CIADI y de todo. ¿Pero por qué? Porque no hay forma de salir si uno se mantiene prisionero de una cantidad de variables que solo expresan el interés del poder financiero, que están completamente divorciados de la realidad del país. Ayer lo contaba Néstor cuando hablaba hacías la crónica, Néstor, de la reunión de los BRICS, digamos, de alguna Sí, de alguna entiendo manera, que ¿no? Carlos se refiere a eso. Hay otras opciones vinculadas a los BRICS, a los países socios de los BRICS, a otros armados en Sudamérica, en Asia, mismo en África. Hay otro mundo del cual el gobierno argentino ha decidido desvincularse, pero entiendo junto con Carlos que si hubiese otra opción de gobierno, habría una mirada muy propositiva hacia esas construcciones. Néstor es Néstor Restivo, perdón. Carlos, sumo a esto, aún así, aún en un contexto de novedad en ese sentido, tenés que construir una fuerza política con mucha cohesión y muy determinada, ¿no?, a dar esas discusiones. Paso a preguntarte por el nosotros que te representa, digamos. ¿Vos estás viendo que estás salvando la ropa con esta alianza, más allá de Fuerza Patria o lo que fuera, o ves el germen de algo que pueda tener un programa con esa, perdón la palabra, radicalidad en la cabeza? Porque lo que estás planteando es ir a fondo, digamos, ¿no? Sí, mirá, yo creo que el armado la conclusión de ese proceso que termina en Fuerza Patria es un poco lo que tenía que pasar, porque vos fíjate en qué contradicción hubiéramos caído si no hubiera sucedido esto. Cuando a mí, que me ha tocado ir a actos organizados por Cristina y a los actos de Axel, la base militante, la concepción ideológica, las expectativas son muy similares, son prácticamente las mismas. Imagínate si se hubiera tensado eso, si se hubiera escalado ese conflicto hasta el punto de tener que no concretar esta unión. Cristina tendría que haberse apoyado cada vez más en masa y
Axel se tendría que haber apoyado cada vez más en Andrés Rodríguez, en algún gordo de la CGT como Daer o en sectores del albertismo. Entonces, vos fíjate qué despropósito hubiera sido. Es para enfrentarte con el que pensás igual, tener que fortalecer al que pensás distinto. Y con eso quebrás la identidad y la potencia del proyecto. Yo lo que espero es que este armado, que se da un poco por el catalizador que representó la condena de Cristina, que sea una especie de prolegómeno de entender este proceso y de saber que es lógico que haya competencia por el liderazgo, que haya que se le atribuya a otro sector más responsabilidad en la crisis o menos, lo que sea. Pero eso no puede poner en riesgo la unidad del proyecto. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir conducirlo en ese sentido que decimos. Yo cuando la escuchaba a Cristina el otro día, en el audio que envió a Parque Lezama, hablar de la independencia económica es decir, en sus palabras, esto que estábamos hablando. Cuando Cristina vos recordás, Pablo, cuando Cristina plantea su candidatura en la tercera sección electoral, que de alguna manera desata todo este último tramo del proceso, la condena de la Corte, al mismo tiempo ella envía un documento diciendo: yo podré ser candidata por una sección de la provincia, pero lo que hay que discutir es el acuerdo con el FMI. No hay que discutir la rotonda de Lavallol. Hay que discutir el acuerdo con el FMI. Y ella dice, el FMI tiene un estatuto donde cada país tiene que pagar de acuerdo con la incidencia que tiene en la formación del capital del banco. Si hay un crédito mayor, es un problema del banco, no del país acreedor, porque es una deuda odiosa. Quiere decir que de alguna manera te está diciendo, no podemos respetar ese acuerdo como está. Ella lo dice con la posición de una expresidenta, yo lo digo con menos carga, con más carga ideológica y con menos responsabilidad de conducción real, pero creo que hay que transitar ese camino. Y para ese camino no había otro corolario que no fuera el de esta formación del Frente Fuerza Patria, ¿no? La última, Carlos, ¿crees que eso se expresa en esta elección legislativa? O sea, ¿se va a expresar esto en cada elección que viene? ¿O hay que esperar un tiempo para que esto sea el centro de la discusión? Y otra vez, Pablo, yo creo que hay un proceso, porque hay un proceso de maduración en las fuerzas propias también. Porque una elección te marca, pero es un eslabón también. Vos fíjate que De la Rúa cae 2 meses después, o sea, cuando dicen si llega a las elecciones después se sostiene. Sí. Macri no necesariamente. También. Macri 2018, no necesariamente. De la Rúa cayó 2 meses después de las elecciones de medio término. Es cierto que él las perdió, pero por eso te digo, la elección es un eslabón, pero el proceso es el proceso que vive la sociedad en la base y que te marca la macroeconomía en un modelo donde no hay industria, no hay empleo, no hay energía, no hay alimentos para nutrir a la infancia. Entonces ese modelo no puede prosperar, puede aguantar, pero no puede prosperar, no se puede consolidar. Por eso el plazo no te lo puedo anticipar, no sé si alguien te lo puede anticipar. Carlos, gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, un abrazo. Que estés muy bien. Carlos Raimundi, charlando con nosotros un balance de una semana que termina intensa para el gobierno, para la oposición y muy cerquita de las definiciones electorales también, con esa mirada de proceso que plantea Carlos Raimundi. 5:44. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En YouTube, entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar,
Escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta? 5 de la tarde, 50 minutos. Hablamos, Néstor, de cosas que se han dicho ayer después de la sesión en el Congreso y lo vinculamos con momento político global. Sí, a ver, lo que me pareció ayer es que bastante menos divertido que lo que era la Brigada Brancaleone de Vittorio Gassman. La Armada Brancaleone. La Armada Brancaleone, sí. La Armada, perdón. Pero de la película me acuerdo. Pero extraordinaria. De la música me acuerdo, pero me confundí Brigada con la Armada. Digamos, lo que hicieron los mileístas informáticos, digamos, ¿no? Lo que quisieron armar una especie de golpe institucional, y lo que quiero traerlo a colación porque fue el mismo día, y que lo comentamos ayer, que Trump y Lula se pelearon por iniciativa irrespetuosa de Donald Trump, de esa carta que le manda al presidente de Brasil diciéndole que le va a aplicar un 50% más de aranceles a las exportaciones por el juicio que le lleva adelante la justicia brasileña, no el gobierno de Brasil, a Jair Bolsonaro. Es decir, lo que quiero ver es que, como es bastante obvio, Donald Trump, Bolsonaro, Milei forman parte de un mismo espacio geopolítico e ideológico, con una visión muy antidemocrática, antiinstitucional, muy reaccionaria, y recordemos que justamente con Trump y con Bolsonaro hubo asaltos efectivos a los poderes instituidos. En el caso de Donald Trump fue el 6 de enero del 21, cuando Trump no reconoce la victoria de Joe Biden, y unas manifestaciones muy salvajes, inspiradas por él, asaltan el Capitolio. Hay 9 muertos en ese episodio. Hay una cantidad muy grande de detenidos y de condenados. Ya hay condenados, algunos con cerca de 30 años de condena. El propio Trump estaba procesado y lo salvó el hecho de haber sido ahora revalidado como presidente y con cierta impunidad a partir de la mayoría de jueces conservadores que hay en la Corte Suprema. Eso pasó el 6 de enero del año 21. En Brasil pasó lo mismo el 8 de enero de 2023, como una imitación, cuando unas especies de hordas bolsonaristas tomaron el Palacio de Justicia de Brasil, la Casa de Gobierno, el Parlamento, también por lo mismo, para impedir que se consolidara el gobierno de Lula da Silva, que acababa de asumir y le acababa de ganar a Bolsonaro. Ahí no hubo muertos, pero sí hay un proceso judicial que también condenó a muchos brasileños. Algunos se exiliaron en la Argentina, protegidos por el gobierno de Milei, y el propio Bolsonaro, a diferencia de Trump, está con riesgo de ser condenado y proscripto por varios años por su participación o incitación a la violencia al golpe de Estado, ¿no? Entonces, lo que pasó ayer con Donald Trump y Lula, me parece que no es casualidad que coincida con este intento en la Argentina. Lo de Donald Trump fue una bravuconada, Lula le contestó muy firmemente, era una posición soberana, que Trump no tenía por qué meterse en la justicia brasileña, porque lo que dijo Trump era que era una caza de brujas, ¿no?, contra Bolsonaro, y que por eso le aumentaba los aranceles. Dijo una sarta de mentiras, que Brasil tenía un superávit comercial, cosa que es falsa, lo explicamos ayer. Entonces, la pregunta es si los brancaleones informáticos de Milei tienen esa capacidad para hacer lo que hizo Trump, o las huestes de Trump y las huestes de Bolsonaro. La verdad yo creo que no tiene base social para hacer eso. Sí tiene el gobierno todavía una base electoral, bueno, recién hablábamos con Carlos Raimundi de eso. Hay cierto apoyo, pero que se está deteriorando, pero no creo que tengan una infraestructura, digamos, social como para generar un asalto a las instituciones como hicieron los trumpistas y los bolsonaristas. De hecho, yo no sabía, esto de los tanques, que fue un toma armado de inteligencia artificial, se convirtió en tanques de agua. Esa parte yo no la sabía, sí, pero ayer eran imágenes muy violentas de tanques en la calle. No, hay gente llamando a armar civiles y que efectivamente vayan hacia el Congreso a tomar el Congreso, ¿no? Así es. Claro, en el caso leo si quieren el textual del Gordo Dan de ayer: los tanques a la calle ya es ahora, así tuiteó el Gordo Dan. Metan todos los tanques adentro del Congreso. El Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Sí. Todo eso lo dijo el Gordo Dan en ese es el trumpista. El trumpista, perdón, el trumpista. En el caso de Bolsonaro tenía apoyo sectores de las Fuerzas Armadas, que de hecho, de paso, están o bien procesados o condenados, o son testigos privilegiados y zafaron porque confesaron la verdad.
pero en el caso de la Argentina la verdad que eso no lo veo. En todo caso, lo que estos hechos demuestran es, bueno, el desapego total, insisto, contra las normas, contra la República, de toda esta línea, trampista, bolsonarista, mileísta, que ya había llegado o había llevado a la democracia a un punto mínimo con el intento de asesinato de Cristina, y que me parece que eso sí, es un peligro porque es el fin de un ciclo de ilusión democrática que había arrancado en el 83. Igual, agrego 2 datos para cerrar. Una cosa quería decirte, que es el mismo presidente que le prohíbe a Cristina viajar a Estados Unidos, no le da la visa para ir a Estados Unidos, porque dice que estaba procesado. Es el mismo tipo que dice claro, que saquen en libertad a exactamente. Bolsonaro. No, cito 2 casos más para el de la región para ver que esto es una línea que Bukele y Noboa también tienen esta línea, si bien ellos son parte del gobierno y no van a atacar contra su propio gobierno porque han sido revalidados en las urnas, pero pertenecen a la misma línea. Y quiero decir, como cierre, que cuando Milei dice que le queremos clavar el ataúd, poner los clavos al ataúd kirchnerista, lo que está haciendo toda esta línea es ponerle los clavos al ataúd de la democracia, ¿no? Me parece que ese ciclo se terminó y que lo del Gordo Dam es una parodia muy ridícula, pero que sigue con esta ilusión. A ver, quiero en los últimos minutos saludar a Fabián Waldman, de Casa de Gobierno. Tenemos poquito tiempo, Fabián, pero sí nos interesaba, buenas tardes, saber cómo había transitado Casa Rosada y los ánimos hoy después de la sesión de ayer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pablo. Bueno, el tránsito es de enojo, fundamentalmente negando cualquier posibilidad de darle validez a una sesión que de cabo a rabo, bueno, está bien argumentada en las redes, de Graciela Camaño hasta Andrés Gil Domínguez, argumentando a favor de que los únicos que pueden de alguna manera determinar si una sesión es válida o no son los propios senadores. Los de afuera son de palo, me decía alguien, y esto lo niegan desde Casa Rosada, y basan en ello una parte del veto, porque sostienen que no solamente van a vetar las leyes por su contenido, sino también por la forma en que se han llevado adelante, Pablo. Esto que mencionaba Néstor de los posteos, de bombardear el Congreso, de ir con tanques, de armar la gente, ¿tuvo alguna repercusión en Casa Rosada? ¿Se ríen de cómo nosotros nos lo tomamos en serio? ¿Cómo se vive eso ahí, Fabián? Mira, realmente no tuve oportunidad todavía de cruzarme con nadie, de hecho está bastante, de alguna manera, guardado Santiago Caputo en las últimas, durante las últimas semanas, pero lo que sí uno entiende es que hubo un recule importante de parte del Gordo Dan, de, bueno, el otro, que es el personaje más notorio, Daniel Parigini, de todos estos, porque las fotos que empezaron siendo de tanques en la calle terminaron siendo tanques de agua. Sí, recién lo comentábamos. Como si hubiera... yo justamente lo escuchaba, y de alguna manera están circulando ya en las redes, alguna gente me ha contestado que están iniciando demandas personales, denuncias en fiscalía, con las pruebas. Juliana Di Tulio creo que es una de ellas, ¿no? Si no me equivoco. No la vi a Juliana, vi tuiteros que me han respondido a mí, justamente por esta situación, diciendo, yo tengo las filmaciones, tengo los tweets guardados, la denuncia tiene que ser personal, y mucha gente se está sumando para poner en tela de juicio justamente una forma de comunicación, y hoy le agregó, no sé si ustedes lo charlaron, pero el streaming de Fake 78, de Manuel Adorni. Así es. Y todo esto en un contexto en el cual, bueno, el gobierno, mientras dice esto, por otro lado, va a tratar la semana próxima de armar una reunión con gobernadores aliados para bajar el decibel. Allí un Guillermo Franco que sigue siendo la única carta de negociación política, y que también esto, te cuento, hoy te comentaban, es un posible jefe de bloque para un Senado que no tiene una cara política de la Libertad Avanza, y ven en este hombre de 75 años la posibilidad de tener algún tipo de conducción para senadores o legisladores que no tienen una conducción orgánica. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso interesante. Igual nos vemos a la noche, por lo que entiendo, Fabi. Sí. Bueno, muy bien. Un abrazo grande, hasta dentro de un rato.
Hasta luego. Fabián Waldman. Bueno, nos estamos despidiendo. Va a ir Franco, ¿no? Intentar, evidentemente, recomponer relaciones. Hay que ver si el gobierno le da pelota, porque lo pueden hacer quedar como un salamín. Sí, Mariano. Aldo Civi acaba de empatar 0-0 con Central Córdoba. Muy bien. Esta noche San Lorenzo, plagado de incorporaciones y nuevas estrellas, juega contra Talleres de Córdoba a las 8 de la noche. Buen partido. Va a presentar todas sus nuevas figuras. Mariano es una nueva víctima, que tampoco puede ir a la cancha ahora, ¿no? Mañana a las 16, Central Godoy Cruz. Bien, Pablo, con Di María de titular. Para mí el partido de la fecha. Di María de titular. Bueno, después tenemos Huracán Belgrano, lindo partido, 18:30, 20:45 Racing Barracas. Sí. Esto el sábado. Tenemos los Pumas mañana contra Inglaterra. ¿Hora? A las 4 de la tarde. Bien. Tenemos muchas cosas. La verdad que tenemos la final del Chelsea-PSG el domingo. Sí, claro. Bueno, hay muchísimas cosas hermosísimas. ¿A qué hora la final de...? A las 4 de la tarde. No juega Independiente Sarmiento Junín. No, juega más temprano. Juegan 2:15. Nos vamos, gracias por todo. Chau, hasta mañana. Y River 9 de la noche frente a Platense. Así es. El último campeón. Sí, señor. Platense. Pásenla muy bien. Está muy chistoso. Nos reencontramos Hamilton, el lunes. Tengan buen fin de semana. Chau.